Es Buenas noches, hermanas y hermanos. Vamos a continuar con el tema de las armas espirituales. Estas armas espirituales nos van a servir de mucho en la guerra espiritual. Como vimos la anterior entrega, la guerra espiritual se da en la mente y en el corazón. El enemigo nos lanza dardos para que lleguen a nuestros pensamientos y a nuestro corazón. Entre ellos es la indiferencia, los chismes, las murmuraciones, la envidia, y también nosotros debemos de tener un refuerzo que es nuestro Padre espiritual, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Tenemos un equipamiento totalmente poderoso para terminar con las acechanzas del enemigo. Estábamos viendo que estos puntos donde nos quedamos, que los cristianos de hoy debemos de tener en cuenta que somos soldados de Jesús, que está en Timoteo, segunda de Timoteo 2, 3 y 4. Y dice así la palabra: soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. El 4 dice: ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil porque así no podría agradar al oficial que lo reclutó. Esto habla esencialmente que nosotros no podemos estar en medio de dos aguas o ser tibios. El Señor nos prefiere o fríos o calientes, de un lado o del otro. No le agrada que seamos partícipes de las dos cosas. También dice la Biblia que el que sirve a dos amos, con uno queda mal. En el inciso 2 dice que se nos han dado armas y armadura. Este es muy importante, ya tomamos este tema en un estudio anterior. Y dice Efesios 5, del 14 al 17. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad. Aquí vemos, esto es muy importante, la verdad. Jesucristo dijo: yo soy la verdad, yo soy el camino y la verdad, no llega nadie al Padre si no es por mí. Y en la armadura está reflejado Jesucristo en varios puntos. En este, por ejemplo, dice: poniéndose el cinturón de la verdad, que es Jesucristo, y la coraza de justicia. La coraza es lo que cubre el pecho, el corazón y las entrañas. En el 15 dice: póngase como calzado la paz que proviene de la buena noticia, o sea, el Evangelio, a fin de estar completamente preparados para andar en ese camino. Y el camino es Jesucristo. Tenemos ya dos elementos que nos revelan a Jesucristo en esta armadura. Además de todo esto, en el 16, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo o del enemigo. La fe es un arma espiritual también, pero en este caso es un arma defensiva, el escudo, para que no penetren los pensamientos malos en nosotros ni en nuestro cuerpo. En el 17 dice: póngase la salvación como casco o yelmo y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Aquí tenemos
la palabra. En Juan 1:1 dice que el Verbo estaba con él al principio de la formación del mundo, y el Verbo es Jesús, y Jesús es la palabra. Tenemos tres elementos donde está revelado aquí Jesucristo. El punto 3 dice que nos ha llamado a pelear, y en Hebreos 12:4 dice así la palabra: después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. Esto es muy importante. Aquí nos revela este versículo que no nada más tenemos que servir en la iglesia, que está oyendo la prédica, sino tenemos que entregarnos totalmente al Señor. Tenemos que ser un sacrificio vivo, agradable para Él, y que aún no hemos dado nada en la lucha contra el pecado. Y nos quedamos ahí y vamos al número 4. Dentro del 3 también en Efesios 5:11 dice: no participen en las obras inútiles de la maldad, la oscuridad, al contrario, saquémosla a la luz. Y en Santiago 4:7 dice: así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Aquí hay una palabra muy clave para nosotros que es de bendición, que es humillarse. Humillarse y ser obediente son las palabras claves para que nosotros nos adueñemos de todas las promesas que tiene la Biblia. El número 4 dice que estamos en una guerra espiritual permanente. Como habíamos dicho en la introducción, esta guerra es hasta el final de los tiempos y tenemos que tomar y asumir el papel de guerreros. Para eso fuimos llamados. Y tenemos que andar de victoria en victoria, y no podemos tener una victoria si no estamos en la batalla. Entonces, el 4 dice que estamos en una guerra espiritual, y dice en Efesios 6, del 11 al 12: póngase toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso, y contra espíritus malignos de lugares celestiales. También en la introducción dijimos, hermanos y hermanas, que el dragón, el antiguo dragón, como dice en Apocalipsis, con su cola se jaló a la tercera parte de los ángeles, y en esa tercera parte pues había de todas las categorías, se puede decir, o los grados. Había principados, potestades, ángeles, querubines. Había también otras categorías de ángeles que se jaló. Entonces por eso dice aquí gobernadores, autoridades, fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y espíritus malignos de lugares celestiales. ¿Por qué dice celestiales? Porque los jaló del cielo. Tenemos una idea de lo que es cielo, que es lo azul, las nubes, pero es más arriba. Hay una palabra en inglés que lo define mejor que en español. Nosotros decimos cielo, y en inglés es heaven, es el lugar donde se encuentra la corte celestial. En el punto 4, que estamos en guerra espiritual, también en Gálatas 5, 16, 17 dice: por eso les digo,
dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu Santo. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, nosotros no somos libres para llevar a cabo nuestras buenas intenciones. En el 18 dice, pero cuando el Espíritu guía, ya no estamos bajo la ley. Porque el Señor Jesucristo, cuando murió en la cruz como hombre, se abrió la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y ahora cualquiera, todos nosotros podemos acercarnos a los pies de nuestro Padre ante el trono de la gracia. Y en el número 5 dice que en la guerra no hay tregua, y dice, orad sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, nunca dejen de orar. Y vamos a ver Gálatas del 5 al 16-17. Gálatas fue escrito para que no siguieran la influencia de los judaizantes en la carta en Galacia. Es Gálatas 5 del 16 al 17. Pongamos mucha atención en lo que dice aquí. Andad en el Espíritu. Es muy importante porque aquí nos da muchos consejos muy sabios y lo que debemos evitar, que son los dardos del enemigo. En el número 16 dice, digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieran. Pero si son guiados por el Espíritu Santo, no están bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Disensiones son cuando se dialoga y no quedan de acuerdo y se hace una discusión y no llegan a ningún punto positivo. Herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es duro, pero es la verdad. Nadie puede entrar así al reino de los cielos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Todas estas cosas nos las da el Espíritu Santo. Por nosotros mismos no lo lograríamos, porque estamos cautivos en la carne, en los sentidos. Necesitamos y tenemos que anhelar que el Espíritu Santo nos llene, que nos sature todo nuestro ser. En el 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu.
no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Vanagloria fue uno de los principios por los que cayó ese querubín. El punto 6, para finalizar esta parte, dice que la victoria es nuestra. 1 Corintios 15. Dice, pero 15:57, pero gracias a Dios, Él nos ha dado la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aquí hemos visto varias armas espirituales que vamos a darnos cuenta cómo va a seguir este estudio. Y de 2 Corintios 2:14 dice, así que gracias a Dios que nos ha hecho sus cautivos, siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo para todas partes con un fragante perfume. Es algo maravilloso lo que hace nuestro Señor después de rescatarnos de todas las inmundicias que acabo de nombrar, de borracheras, orgías, de todas esas cosas que son malas, hechicerías, envidias. Y debemos de cuidarnos mucho de eso. Aquí dice que nos pongamos la armadura. Más adelante dice que pongamos en la mañana y en la noche. Entonces quiere decir que nosotros nos la ponemos. No está permanente. Es como un ritual, por llamarlo así. Pero por ejemplo, cuando un servidor se pone la armadura, sirve como un inicio de oración, porque él va dando las palabras y aflorando lo que nuestro corazón siente cada vez que se pone uno los elementos de la armadura. Vamos a Romanos 8, 35, 39. Estamos leyendo mucha Biblia, pero es la base de todo esto. Vamos a 2 Corintios 2. Dice, mas a Dios gracias, al cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de conocimientos, lo que acabamos de leer. Porque para Dios somos olor grato de Cristo, los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente el olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Como vemos aquí, no podemos engañar a Cristo, tenemos que triunfar en Él. Y vayamos ahora a Romanos 8. Estamos viendo muchas cosas que nos están sustentando para seguir esta lucha y animarnos a tomar el papel que debemos de tomar. Dice Romanos 8,
35 y 39. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre, desnudez, peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Quiere decir que estamos muertos ya al pecado. Ante estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aquí vemos que nosotros somos vencedores, solamente hay que creerlo y actuar, ponerlo por práctica. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Estos dos hermosos versículos forman parte de una alabanza que todo el mundo conocemos. Y ahora vamos a pasar a otro tema, que es la guerra espiritual. Entonces, hermanos y hermanas, vemos que el Señor nos respalda, tenemos la victoria asegurada. Lo único que nos falta es hacerlo, creerlo, por fe y por que Dios nos ha escogido. No es una casualidad que nos haya escogido en este tiempo. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo y nos escogió para estar en este momento histórico, porque Él sabe que vamos a poder hacerlo. Lo único que tenemos que hacer, como dije esas palabras, es humillarnos, ser humildes y obedientes. No tenemos que dudar de Él, porque sería abominable dudar del que es la verdad. Y ahora vamos a ver que tenemos tres enemigos, aparte del enemigo principal, que es el mundo. El mundo está gobernado por Satanás. En primera de Juan 2:15 al 17 dice, no amen este mundo ni a las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre. Y también recordamos otros pasajes que dicen que el que está en el mundo se hace enemigo del Padre. En el 16 dice, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de esto proviene del Padre, sino que viene del mundo. Vemos y recordamos qué es lo que hizo caer a ese querubín, Luzbel, que es el placer físico insaciable, orgullo de nuestros logros y posesiones. Es una cosa que si no tuviéramos al Espíritu Santo nos arrastraría, porque somos unos seres sensibles. Lo digo por los sentidos: la vista, el oído, el tacto, el olfato. Y eso nos lleva a muchas cosas cuando no estamos preparados para enfrentar esas tentaciones que el mundo nos da. En el 17 dice, y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que lo hace que a Dios agrada vivirá para siempre.
y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que lo hace, lo que a Dios agrada, vivirá para siempre. Amén. Es una promesa y una esperanza que tenemos muy bella. La segunda arma es nuestra carne, como estaba comentando en este momento. En Romanos 8, del 5 al 13, nos explica por qué. Vemos, hermanos, que es una lucha mental, como estábamos diciendo, y espiritual. Del 5, Romanos 8, del 5 al 13. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad con Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no lo es de él. Nos vamos al 15 y dice, pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aquí habla de que debemos padecer también junto con Cristo. Y es que si recordamos en los antiguos cristianos, en Roma, morían en los circos, devorados por los leones, por los gladiadores, y a uno los ponían como postes de luz, incendiándolos. Nosotros también padecemos muchas cosas, pero son pruebas para fortalecernos. Y el Espíritu Santo es el que nos llena de esa sabiduría, de esos consejos, de que no caer en la carne. Y el último enemigo son las huestes satánicas. En Efesios 6:11 dice, póngase toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. En 1 de Pedro 5:8 dice, estén alertas, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Vemos que nosotros somos fácil presa si no estamos llenos del Espíritu Santo. Por eso es importante, muy importante, que haya en nosotros arrepentimiento, que haya en nosotros ese deseo de llenura del Espíritu Santo, ese anhelo, el estar orando siempre, sin cesar, como dice la palabra, estar siempre cuidando que no hagamos las cosas que nos mandan nuestros sentidos. Por eso es tan importante la
armadura. Vamos a ver rápidamente lo de la armadura. Juan 15:5 dice: ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas o los pámpanos. Los que permanecen en mí y yo en ellos, producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Y es la verdad, no podemos hacer nada si estamos separados de Cristo. No somos nada. No podríamos hacer todo lo que el propósito que tiene el Señor si estuviéramos en Cristo, si no estuviéramos con el Espíritu Santo. En Filipenses 4:13 dice: pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo que me da las fuerzas. Colosenses 1:29: es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. Y vamos a empezar a ver lo del símbolo del calzado, del escudo, del casco o yelmo. Ya lo habíamos visto, nada más es un repaso. Dice: el calzado, símbolo del Evangelio y de la paz. Es un arma defensiva. El escudo simboliza la fe, es la presencia de Dios, protección de Dios y la verdad de Dios. Es un arma defensiva. En Efesios 16 dice: además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. O en el Salmo 91:4 dice: con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Qué bello es este versículo. Dice: sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Sabemos, para tener esas promesas tenemos que ser obedientes, humildes y hacer la voluntad de nuestro Señor. El yelmo es la esperanza de la salvación. Es defensivo. Los cascos antiguamente tenían una barra aquí para guardar la nariz, casi una rendijita para ver, y casi se tapaba la boca, los oídos completamente. Y eso es por donde más ataca el enemigo: nuestra vista, nuestros oídos, nuestra boca, que no controlamos nuestra lengua. Es una lucha diaria. También tenemos la espada, que es la palabra de Dios, que es ofensiva y defensiva. Deuteronomio 6:17 dice: qué bendito eres, oh Israel, ¿quién es como tú, pueblo rescatado por el Señor? Él es tu protector y tu espada triunfante. Tus enemigos se arrastrarán ante ti y tú los pisotearás con fuerza sobre la espalda. Tenemos esta palabra de Dios, que es otra arma. Y dice: póngase, Efesios 6:17, póngase la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Esas son las partes, el significado de cada parte y lo que debemos ponernos diario al amanecer, al anochecer. No me van a negar que a veces tenemos sueños muy inquietantes y a veces andamos reprendiendo dormidos, porque como dice la palabra, él anda como leoncillo, hambriento. Sigamos viendo las características del soldado de Jesús. En 2 Timoteo 2:3-4, soporta el sufrimiento junto conmigo
como un buen soldado de Cristo. He aquí cómo se refuerza cuando la lectura que leímos anteriormente, que debemos padecer con Cristo, dice: soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo. Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podrá agradar a su oficial. Esto ya lo leímos. Y es algo importante, muy importante. No podemos estar de un lado para otro. Tenemos que estar o fríos o calientes. En Hebreos 12:4 dice: después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. Le estamos dando, hermanos. Nosotros ya no podemos echarnos atrás, porque ya estamos dentro de la batalla. Aunque no queramos, estamos dentro de la batalla, porque el enemigo quiere terminar con el ejército de luz. El buen soldado de Jesús no se enreda en los negocios de la vida. El buen soldado de Jesús agrada al que tomó por soldado. Timoteo 2, 2 de Timoteo 2:4. Ningún soldado de Cristo Jesús se enreda en la vida civil. Ya lo habíamos leído. Ahora vamos a ver las características de las armas. Vamos a empezar con las armas. Las armas del cristiano no son carnales. 2 de Corintios 10:3-4. Somos humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Esto es muy importante. No usamos armas humanas. Las armas que usamos son espirituales y todas se conjuntan. Romanos 13:12 dice: la noche ya casi llega a su fin, el día de la salvación amanecerá pronto. Por eso dejen de lado sus actos obscuros, como si se quitaran la ropa sucia, y pónganse la armadura resplandeciente de luz de la vida recta. A través de esta entrega de estudio vimos que las cosas que no nos convienen, nos hacen daño, nos alejan del Señor, nos llevan hacia la muerte eterna. Y este versículo lo resume muy bien. Dice: la noche ya casi llega a su fin, el día de la salvación amanecerá. Estamos prontos. Por eso dejen de lado sus actos oscuros, como si se quitaran la ropa sucia, y pónganse la armadura resplandeciente de la luz de la vida recta. También en otro versículo Pablo nos dice que renovemos nuestra mente. Y como vuelvo a repetir, nosotros mismos no podríamos hacerlo, porque la carne nos gana. Tenemos la esclavitud de la carne, se podría decir, pero con la ayuda del Espíritu Santo vamos a lograrlo. Estamos lográndolo, y es un proceso como todo. Estamos entrando ya a ser parte del ejército de Dios. Tomamos lechita, estamos tomando ya alimento sólido, y estamos preparándonos, ciñendo nuestros lomos como usaban los guerreros para la batalla, para ponernos ese cinturón de la verdad y poner la espada del Espíritu Santo, de la palabra de Dios. Las armas del cristiano son poderosas en Dios. Mateo 18:8.
todo lo que ates en el cielo, perdón, está incompleto, vamos a verlo aquí, pero todo lo que atas en el cielo será atado en la tierra, y al contrario. Si estamos congregados en el nombre de Jesús y todos unánimes en oración y con las manos levantadas, podemos atar lo que hay en el cielo, desatar lo que hay en el cielo, atar lo que hay en la tierra y desatar lo que hay en la tierra en el nombre de Jesús. En Santiago 4 dice: así que humíllense, otra vez esa hermosa palabra, delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Las armas del cristiano destruyen fortalezas, derriban argumentos. Las armas del cristiano derruban toda altivez. Vamos a Ezequiel 28. Espero que ustedes al oír esto sientan esa seguridad, ya esa motivación que nos da el Señor y el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo. Él murió por todos nosotros en la cruz, selló el pacto de la salvación con su sangre, nos redimió con su sangre, y Él nos escogió para terminar la batalla de victoria. Él nos dejó esa hermosa misión, aparte de difundir el Evangelio. Dijimos que era Ezequiel 28 del 2 al 5. Dice: hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor. En la entrega anterior dijimos que Tiro era una ciudad del norte, que es un puerto, y era un puerto mercantil, y el rey que gobernaba ahí era corrupto, era malvado, tenía sojuzgado al pueblo, era dirigido por Satanás. Entonces se hace una analogía de rey de Tiro con Satanás, que ya vimos al principio. Dice: por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado, en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. He aquí, con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría, en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, a causa de tus riquezas te has enaltecido tu corazón. Esto es algo que muchas veces nos enaltece. Las riquezas terrenales, pero no sirven de nada. Sirven para placer al ego, para vanagloria. Pues sí, sirven para vivir bien, pero ¿de qué sirve si estamos vacíos y dominados por el enemigo? Y aparte, después de la muerte, con esas características vamos a una muerte eterna, y sin eso vamos a ir sin estas características, y estando con nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo y Dios Padre, tenemos la promesa de la vida eterna, vida en abundancia.
es una promesa de las tantas que tenemos. Hermanos y hermanas, que no nos gane la carne cada vez que nos distraigamos por las cosas del mundo. Oremos para no caer en esos tropiezos que nos pone el enemigo. Y hagámoslos como un ejercicio diario. El orar sin cesar, el anhelar la llenura del Espíritu Santo. No nos envanezcamos, no conocemos nada de la palabra, solamente Dios nos usa. No nos gloriemos de que somos hijos de Dios. Debemos ser agradecidos porque no merecíamos ser hijos de Dios. Nos sacó del lodo, de todo lo que no le agrada a Él. Él nos salvó por medio de su sangre, por ese amor tan grande. Entonces, no nos envanezcamos, ni nos vanagloriemos, ni seamos orgullosos de lo que nos ha sido por gracia. Agradezcamos, al contrario, humillémonos. No somos nada sin el Señor. No somos absolutamente nada. Al contrario, vamos a ser presas para los campos de concentración del enemigo o muertos eternamente. El Señor nos ha dado salvación, muchas promesas, armas espirituales que vamos a ver. Nos ha dado esa defensa tan grande que es la armadura. Pongámosla en la noche, en la mañana. Inclinemos nuestro rostro. Padre Celestial, te damos gracias que tú nos estés mostrando lo que tú nos tienes preparado de antemano, desde antes de la fundación del mundo, para vencer al enemigo, para vencer esa guerra que ya tiene miles de años. Te damos gracias, Padre Celestial, que nos hayas puesto en este momento histórico, en este contexto, Señor. Te damos gracias que tú nos fortalezcas, Jesucristo, que tu Espíritu Santo nos guíes, que tu Padre bendito nos bendigas. Oramos también, Señor, por todas nuestras hermanas, nuestros hermanos, los pequeños, los jóvenes, y también, Señor, por los enfermos. También te damos gracias, Señor, por los que tú añadirás a su tiempo, como tú desees, Señor, porque todo está bajo tu voluntad. Tú nos tienes en la palma de tus manos, Señor. Te damos gracias, Señor, que tú bendigas a todos, Señor. Te damos gracias, que tengas misericordia de esas iglesias de la India, Señor. Te damos gracias, nos ponemos en tu corazón, en tus manos, ese anhelo que tenemos, Señor. Sabemos que es parte de este proceso, Señor. Ten piedad de ellos, Señor. Damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén.